Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a mencionar algunos de los pasos que pueden realizar con respecto a la plataforma de Tutor para poder asignar tareas, porque hay algunos que tienen algún inconveniente con ese proceso de cómo asignar tareas, con la parte de la fecha de inicio de entrega y con la fecha de finalización de una entrega. De igual manera, con algunos elementos que ustedes pueden adicionar en la plataforma para poder hacerla un poco más atractiva en cuanto a su interfaz, a su presentación. Por ejemplo, aquí en esta clase, una de mis clases, yo ya tengo por acá un, un diseño que he incorporado alusivo a la clase y al grado. Eso lo tengo en la parte general, si pueden observar, que está para poder definir mi clase en sí, no solamente con el nombre. Lo podemos hacer así, colocando una imagen en la parte de general, en donde establecemos el nombre de nuestra clase y el grado, si queremos realizar un diseño, o podemos descargar una imagen. Obviamente una imagen la podemos descargar y la vamos a adicionar en esta parte, o diseñamos una con varios elementos ahí de imágenes, podemos incorporar y adicionar una imagen ya propia de nosotros, como así lo hice en esta clase. También podemos ir adicionando otros elementos, como por ejemplo para identificar algunas viñetas. Aquí tengo una que establecí de esta manera para identificar que lo que voy a colocar ahí es un recurso. Entonces así de esta manera lo identifico con esta etiqueta que he diseñado para los recursos. De igual manera, tengo la parte de descripción de la clase, objetivos, las metodologías de enseñanza, que eso también es importante que lo podamos establecer de cada una de nuestras clases. También otra viñeta tengo por acá para definir qué es una actividad de aprendizaje que el estudiante va a realizar, el cual son sus tareas. Ahí también he diseñado esta viñeta para poder identificar, y que así pueden observar que podemos ir añadiendo cada una de esas etiquetas y que se visualiza de esta manera. Pero ¿cuál es el proceso para poder realizar o añadir más que todo estas etiquetas y esta principal? Voy a ubicarme en mi otra clase y podemos observar aquí en esta clase no tengo nada de eso. ¿Vemos? No tengo ninguna etiqueta, ninguna viñeta, nada, sino que es solamente tal cual el texto y la información que he ido añadiendo a cada una de las semanas. Me voy a ubicar en la parte siempre de activar edición. No me ubico en ajustes, acá no, sino que en la parte activar edición. Una vez que le doy clic en activar edición, ya me permite poder realizar cualquier tipo de modificación a este espacio de clase. Recordemos que cada una de estas sesiones con los temas, ahí en los temas es para colocar las fechas del día que vamos a dejar alguna asignación o que vamos a trabajar directamente con la plataforma y que lo podemos editar. Todos estos son tópicos, estos temas, y es como las fechas que podemos dejar ahí. ¿Qué hacemos para editar esto? Simplemente nos ubicamos como ya hemos seleccionado previamente activar edición, ya podemos modificar, y ahí en donde está tema 4, le doy clic en ese lápiz para editar, y aquí le puedo colocar de que esta va a ser el día, por ejemplo, que el 3, mañana 3 de marzo, aquí miércoles 3 de marzo, y ahí ya va a identificar el estudiante que ese es el día en el cual va a revisar qué trabajos le voy a asignar, porque aquí anteriormente ya tenía el día martes de hoy, entonces qué actividades asigné para ese día martes, y después el estudiante va a ver cuáles son esas actividades dejadas el día miércoles 3 de marzo.
De igual manera, cuando veamos que ya no tenemos más de esas etiquetas para ir colocando la fecha, nos vamos a posicionar en la parte de añadir secciones. Esa parte de añadir secciones, a las secciones, ahí le establecemos cuál es el número, cuántas queremos adicionar. ¿Verdad? Ahí directamente, si quiero adicionar de un solo 5 para 5 días de la semana, ahí establezco que me adicione 5, o si solo quiero añadir una más o dos más, ahí selecciono el número de secciones que deseo. Le doy clic en añadir secciones y ahí ya vemos que se me añadió tema 5, tema 6, que correspondería no el tema en sí, sino que a la semana, el día de la semana que vamos a ir colocando ahí según nuestra clase y que nos han asignado trabajo por plataforma. Entonces, de esa manera es como vamos a añadir más temas para colocar las fechas, los días, añadir secciones. Recuerden, siempre se le va a dar clic ahí, añadir secciones y después el número de secciones que vamos a añadir y luego añadir secciones. Eso es para añadir más elementos ahí de secciones con respecto a las semanas de clases. De igual manera, si nosotros, por ejemplo, no quiero ver este tema 6 porque me voy a confundir y no quiero que esté tomando más espacio, entonces lo puedo eliminar. Simplemente me voy a la parte de editar y ahí en editar me ubico en la parte borrar tema. De esta manera puedo borrar ese tema y ya no les aparece a mis estudiantes ahí, porque igual no tiene ningún contenido. De igual manera, si nosotros hemos añadido alguna información, pero en este momento no queremos que el estudiante lo pueda observar, simplemente le damos ocultar tema. Porque podemos preparar, por ejemplo, el día domingo. Yo preparo el día domingo todas mis asignaciones que van a ser por plataforma de todos los días, desde lunes hasta viernes. Pero para que mis estudiantes no puedan ver esas actividades antes, le puedo dar clic en ocultar para que se oculte este tema y ese tema no va a ser mostrado al estudiante. No va a poder observar qué es lo que hay para el día de mañana, sino que hasta que ya esté el día de mañana, fácilmente nosotros nos vamos a editar y ya le damos que se muestre el tema. Eso sería para cuando lo hemos realizado un fin de semana o un día que no va a corresponder al estudiante, entonces en editar y le damos ocultar tema y de esta manera el estudiante no va a ver ninguna de esas actividades que estén en ese tema 5 o en esa fecha o en ese día que tengamos. Va a estar en gris, entonces a él no le va a aparecer, solamente a nosotros y que después vamos a tener la posibilidad de poder editarlo, de poder mostrar ya nuevamente. Otra de las cosas entonces también que vamos a realizar es colocar una imagen. Aquí ya tengo lista una imagen representativa a esta clase de laboratorio 3 que ya la he realizado previamente. Entonces, ¿qué hago para colocar? Van a observar que todos en sus clases les aparece este cuadro que está ahí como en color azul y con esas líneas marcadas. Esta es una sección, en una sección que la vamos a modificar. Nos ubicamos en la parte de editar sesión, que está ahí en editar. Ahí vemos que antes de general hay un botón que dice editar y al momento de darle clic despliega una opción. Entonces le damos editar sesión, editar sección y ahí cuando le damos editar sección, ¿qué vamos o a dónde nos vamos a ubicar? En esta parte de resumen. ¿Cuál de todos estos iconos voy a seleccionar para buscar mi imagen? Me voy a ubicar en esta parte, después de esa carita feliz, de ese emoji, voy a seleccionar imagen. Ahí le doy clic en imagen y me despliega este formulario, esta ventana flotante. Entonces, ¿qué hago en esta ventana flotante? Le voy a dar clic en examinar repositorios. Ahí le damos clic. Una vez que le damos clic en esa opción, vamos a ubicarnos en la parte siempre subir un archivo y luego seleccionar archivo. Al momento que le doy seleccionar archivo, me despliega una ventana flotante en la cual voy a buscar cuál es mi imagen. Por acá ya tengo mi imagen, entonces voy a seleccionarla, pero esa no es la que necesito, es otra imagen que necesito
que ya he diseñado, entonces voy a buscarla. Vamos a buscarla, a ver qué nombre le coloqué, para que de esta manera pueda visualizar cuál realmente va a ser mi imagen. Vamos a ver, aquí está. Esta es mi imagen, entonces como esta es mi imagen, le voy a dar clic en abrir. Una vez que le doy clic en abrir, voy a proseguir a darle clic al botón subir este archivo. Ahí es donde le vamos a dar clic. Subir este archivo. Le doy clic en subir este archivo y una vez que le doy subir este archivo, me aparece esto porque ya había colocado esta imagen. Lo que pasa es que la quité para que ustedes vieran el proceso. Entonces, aquí lo que no les va a salir esto, sino que ya directamente van a poder visualizar la imagen en el otro formulario que se les va a presentar con respecto a cómo visualizar la imagen. Aquí, como yo, y de igual manera, si nosotros ya hemos colocado una imagen y queremos cambiarla, esto mismo les va a aparecer que si deseamos sobreescribir, si esa imagen tenía el mismo nombre, o si queremos cambiarle el nombre, le voy a dar clic en sobreescribir, porque es la misma imagen que ya tenía. Al momento de darle clic en sobreescribir, ya me devuelve a esto que originalmente, si ustedes por primera vez que lo están colocando, no les va a aparecer el mensaje anterior, sino que directo los envía a esta ventana. Y aquí, ¿qué hacemos? Le damos clic en esta parte de que no queremos realizar una descripción, porque si nosotros la dejamos así, nos va a obligar que nosotros demos un detalle de la imagen. Entonces, para no llenar ese detalle, porque no es necesario realmente, no es algo que obligatorio, que si no colocamos eso va a pasar algo, no, sino que hay que dejarla aquí, de que no es necesario, no necesitamos esa descripción. Y aquí, ¿qué alineación, cómo queremos esa imagen? Si es una imagen pequeña, le podemos indicar que se muestre de manera superior, inferior, que sea al medio, que sea la parte izquierda o hacia la parte derecha. Aquí le voy a dejar que sea al medio, que en el medio, que se centre bien esa imagen y que me la pueda mostrar de esta manera. Y aquí nos aparece el tamaño. Automáticamente me indica cuál es el tamaño de esa imagen, la reconoce. Puede estar esa imagen de manera automática, así como se me muestra ahí, o puedo cambiarla. De igual manera puedo cambiar. Si ya selecciono esto, puedo cambiar aquí, por ejemplo, que yo quiero que tenga esta medida, entonces ya no va a estar automática, pero si la dejo acá, él busca automáticamente el tamaño y lo deja de esa manera. No puedo cambiar, puedo cambiarla aquí, pero automáticamente cambia este paso porque lo hace de manera automática. Entonces, si tenemos automática, lo dejamos con el tamaño. Si no, simplemente lo quitamos y colocamos cuál es el tamaño que deseamos que tenga nuestra imagen. Lo voy a dejar así automática para ver qué tamaño me aparece. Y después le doy clic en guardar imagen. Cuando le doy clic en guardar imagen, ya me aparece la imagen por ahí y le doy guardar cambios. Una vez que le doy guardar cambios, veamos que ya me aparece la imagen. Ya está ahí establecida la imagen. Si esto está bien y quiero visualizar mejor esa imagen, que no esté en la parte de edición, voy a desactivar edición para poder visualizar mejor la imagen. Veo que ahí está mi imagen. La veo bien. No la quiero expandir más. La quiero dejar ese tamaño. No la quiero hacer más pequeña tampoco. Entonces así la dejo. Y ahí tendríamos ya nuestra imagen en esa parte de sección. Recuerden que ahí les va a aparecer al momento que ustedes abran su clase, esa parte como en azul, ese cuadrito en azul, entonces se ubica en la parte de sección y ahí está para editar sección. Una vez que ustedes le dan clic en esa edición de la sección, que sería esta parte, vemos ahí ese cuadrito que está en azul, ese cuadrito en azul, entonces le dan editar sección y al momento de editar sección, ahí en esta parte de resumen, ya pueden ubicarse en la parte de imagen, después examinar repositorios y ahí ustedes se van a la parte de subir un archivo, seleccionan el archivo y después subir el archivo. Cuando ya suben el archivo, recuerden que en esta parte la dejan marcado así, que la descripción no es necesaria y el tamaño lo pueden dejar automática
o un tamaño que ustedes consideren. Después le damos guardar imagen y guardar cambios. Y eso es todo el proceso para poder cambiar la imagen de inicio de nuestra clase. Ahora bien, quiero colocar una viñeta para hacer énfasis de que esta rúbrica es un recurso, es un material de recurso. Entonces, ¿qué hago para ello? Voy a ubicarme, vemos que aquí está la parte de añadir una actividad a un recurso, entonces le doy clic, añadir una actividad a un recurso. ¿Y qué voy a seleccionar? Como lo que quiero colocar es una imagen, entonces voy a seleccionar la opción de etiqueta. Esa es la opción que voy a seleccionar para colocar esa imagen de recurso o de actividades. Etiqueta, le doy clic en etiqueta y una vez que le doy clic en etiqueta, me muestra esta parte que es similar a la de secciones. Me ubico en la parte de imagen, vamos ahí, imagen. Una vez que me voy a la parte de imagen, ahí voy a seleccionar en la parte de examinar repositorios, subir un archivo, voy a seleccionar un archivo y al momento de seleccionar un archivo ahí busco dónde está esa imagen. Entonces voy a buscar por acá cuál ha sido esa imagen que tengo, como es la de recursos. Voy a buscar con qué nombre la dejé y para que la pueda agregar de esta manera. La puedo agregar directamente, que por acá no la tengo, entonces busco, aquí por acá está. Entonces ahí busco la de recursos, tengo también la de foros, para hacerlo mejor de una manera más personalizada nuestras clases. ¿Verdad? Colocando etiquetas, así por ejemplo, si yo voy a colocar un foro, yo voy a adicionar una etiqueta que identifique que ese es un foro. Y también para la parte de recursos, ahí voy a seleccionar esta opción. Más bien esta imagen, le doy subir y ahí me aparece lo mismo que anteriormente. Entonces, ¿qué hago? Le damos clic en la descripción, no es necesaria. Y aquí el tamaño, como veo que es demasiado grande esa imagen, entonces le voy a cambiar el tamaño. Pero no la dejo automática. En esta, como va a ser más pequeña, la voy a dejar a un tamaño. Por ejemplo, yo la dejo de 260%. Y la voy a dejar en medio. De esta manera, lo puedo dejar o que sea hacia el lado izquierdo, que sea al lado izquierdo de esa imagen. Y ahí la dejo con este tamaño. Si le doy automático, vemos que ahí me posiciona automáticamente todo. Igual, si quiero cambiarla, por ejemplo, 255, aquí automáticamente me cambia. No me deja colocar lo que deseo. Entonces, por eso le quito la opción de tamaño automático y aquí vengo y le coloco lo que quiero. Quiero de 250% y después le doy guardar imagen y guardar cambios y regresar al curso. Una vez que hago esto, vemos que ahí está la imagen, pero esa imagen de recursos no la quiero ahí. No quiero ahí porque no está identificando nada, sino que la quiero que esté arriba, aquí en esta parte arriba de la rúbrica. Bien, ¿qué hago para eso? Por eso está esta crucita, que es para mover estas etiquetas o secciones que hemos dejado. Simplemente le doy clic, la presiono con el clic de nuestro mouse, clic izquierdo, y después arrastro, sin soltar, arrastro, muevo hacia arriba. ¿Vemos? Ya lo moví un paso. Pero no quiero ahí aún, quiero que sea acá arriba. Entonces muevo, arrastro sin soltar y cuando ya estoy en el lugar, suelto. Y ya está ahí mi ilustración para identificar que es un recurso que estoy dejando ahí para mis estudiantes. De igual manera, quiero agregar otra de actividades o igual, porque aquí en esta parte, por ejemplo, son unos programas que les dejé a mis estudiantes que pudieran descargar en ese día. Entonces, quiero esa misma etiqueta que esté ahí en recursos. ¿Qué hago para ya no estar haciendo el mismo paso de estar seleccionando la imagen? Si ya la tengo, ya tengo la de recursos. Simplemente la voy a duplicar, entonces me voy en la parte de editar, pero siempre con la imagen, editar, y después me voy a duplicar, ¿no? Eso es para poder colocar esta misma imagen en esta parte de abajo. Entonces voy y me ubico en esta imagen,
que tengo de recursos, le doy clic en editar y después le doy clic en duplicar. Al momento que le doy duplicar, vemos que ya me aparecen dos imágenes de la misma, entonces arrastro, porque esta me la voy a llevar hacia abajo, entonces voy arrastrando, arrastro y después suelto, ahí arrastro y después suelto para desubicarla, ahí está, y la voy a ubicar acá. Entonces ahí estoy identificando que son recursos que les dejé a mis estudiantes. Pero ¿qué sucede? Esta otra que tengo por acá no es un recurso, fue una tarea, entonces es una actividad. Voy a identificarla como actividad, entonces fácilmente le puedo dar aquí añadir una actividad o un recurso. Me ubico siempre en la parte de, recuerden, para agregar esas imágenes le podemos dar etiqueta. Cuando le doy etiqueta, me ubica a estas opciones y ahí en el texto de la etiqueta, en vez de colocar un texto, voy a dejar una imagen. Porque puedo dejar imagen, pero quiero mejor puedo colocar solo el texto, pero quiero imagen. Entonces me ubico en la parte de imagen. Luego de esto, me voy a la parte de examinar repositorios, subir un archivo, seleccionar archivo, y busco el archivo. Aquí ya tengo el archivo, lo selecciono, le doy a abrir y después subir este archivo. Cuando ya subo el archivo, le doy clic que no quiero que se visualice la descripción, no quiero dar una descripción de la imagen. El tamaño no quiero que sea automático, sino que la quiero dejar de esta manera, con este tamaño, de 250 por 100. La quiero dejar en la parte izquierda y después le doy guardar. Eso es todo lo que hago. Selecciono la imagen. Cuando ya tengo seleccionada la imagen, le doy clic en que no quiero esa descripción y le coloco el tamaño preciso. No lo dejo como tamaño automático, sino que el tamaño que deseo y la alineación que ustedes prefieran. Ahí hay varias opciones con las alineaciones. Y después guardar imagen. Ahí tenemos la imagen y le doy guardar cambios y regresar al curso. Ahí está mi imagen, pero veo que está abajo, entonces la voy a mover. Simplemente con esa crucita para mover, arrastro y después suelto. Ya tengo ahí mi imagen identificando que esta fue una actividad que dejé. De igual manera, aquí estas otras, una sopa de letras que dejé a mis estudiantes y otro recordatorio, por ahí un archivo, entonces puedo duplicar. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo. Si quiero duplicar esa para ya no volver a crear esa misma etiqueta, simplemente editar a la par de la etiqueta y duplicar. Y así duplicamos la imagen para ya no estar volviéndola a crear. Y simplemente arrastramos hacia abajo y ahí puedo ir colocando mi etiqueta. Ahí tengo mi etiqueta. Entonces, ahí puedo dejarla la etiqueta para identificar que esta fue una actividad dejada. Ahora bien, vamos a darle clic en desactivar edición para poder ver cómo llevamos nuestra clase. Vemos que ahí ya me quedó bien mi imagen precisa ahí de identificación de la clase. También las otras imágenes que dejé ahí para identificar los recursos. También tengo por acá, ahí está identificando en recursos los dos programas que había dejado a mis estudiantes. También aquí, como era una tarea que había dejado, aquí está la etiqueta de actividad para identificar que era una actividad. Y también esta otra que identificando que era una actividad de igual manera. Entonces, ahí tenemos esas dos etiquetas o cómo es el proceso para añadir esas etiquetas y la parte de secciones para poder modificar el dibujo o cómo vamos a colocar esa imagen de principal de nuestra clase. Otro de los aspectos que es bastante importante es sobre las tareas. Voy a ubicarme en la parte de activar edición y voy a mostrarles ese proceso para poder colocar una tarea por aquellos que han tenido como que una dificultad o que no recuerdan ese proceso para poder asignar una tarea. Nos vamos a la parte de añadir una actividad o un recurso y ya no vamos a seleccionar la etiqueta, sino que vamos a seleccionar la parte de
de tarea. Aquí en la parte de tarea, selecciono esa parte de tarea. Y una vez que selecciono ese recurso de tarea, aquí importante siempre dejar un nombre de la tarea. Entonces le voy a colocar ejemplo de asignación de tarea. La descripción, también podemos dejar una descripción. Y aquí, ¿por qué darle clic acá? Si vemos que aquí está en blanco, si está en blanco no nos va a mostrar la descripción que dejemos aquí. Aquí sería la descripción de la tarea. Por ejemplo, si quiero enviar por enviar enlace, la aplicación de Canva, un ejemplo. Enviar enlace, aplicación de Canva. Y le estoy dando como una descripción de la tarea. Una vez que dejo esa descripción, entonces si está así en blanco, en esta parte, ahí precisamente no se va a visualizar esta descripción al estudiante. Pero si dejo esta opción habilitada, ahí está en verde, ahí sí el estudiante va a poder visualizar esta descripción. Entonces, esa es la diferencia. Si la tenemos aquí en blanco, no va a poder visualizar nada el estudiante, pero si ya la dejamos en verde, ahí sí ya nuestro estudiante va a visualizar esa descripción. Otro de los puntos aquí en la parte de archivos es que si nosotros queremos subirle una descripción de tarea a nuestros estudiantes, poder dejarle ahí cuál es la tarea que va a realizar o si queremos darle un material. Si acá en descripción hemos ya colocado todo lo que deseamos que el estudiante realice y aquí en esta parte de archivo podemos dejar algún material adicional para el estudiante o igual lo podemos dejar en blanco si no tenemos ningún material que adicionar. En mi caso voy a hacer el ejemplo para que veamos bien. Nos vamos en esta parte de agregar y al momento de darle a agregar nos ubicamos en la parte de subir archivo, luego seleccionar archivo y seleccionamos cuál es el archivo de tarea que deseamos que tenga nuestro estudiante. Por ejemplo, voy a seleccionar un archivo de Word, le voy a dar clic en abrir y después subir este archivo. Ahí ya carga el archivo. Si quiero subirle otro material, le doy agregar siempre, subir archivo, seleccionar archivo y selecciono cuál es el archivo que voy a agregarle. Le doy a abrir y después subir. Pero, ¿qué sucede si en dado caso se nos fue accidentalmente, subimos un archivo que no le vamos a enviar a nuestro estudiante? Fácilmente le vamos a dar clic al archivo que no vamos a enviar, le damos clic y verificamos ahí si este es el archivo, por ejemplo este de consultas, no lo quiero enviar a mis estudiantes, entonces le doy la opción de borrar para que me lo elimine y ahí me consulta. ¿Está seguro de que desea eliminar este archivo? Le damos OK, para que solo me deje el otro archivo, que el otro no lo necesito. Ahora la parte de disponibilidad, importante. ¿Qué hacemos acá? Si nosotros en esta parte dejamos permitir entregas desde, es decir, desde cuándo vamos a permitir esas entregas. A esta opción, si aquí veremos, ayuda con permitir entregas. Nos indica, si está habilitado, los estudiantes no podrán hacer entregas antes de esta fecha. Si está deshabilitado, los estudiantes podrán comenzar las entregas de inmediato. Es decir, que si esto estuviera así, los estudiantes pues lo envían de una sola vez, pero como hay que dejarle acá el tiempo, hay que dejarlo habilitado y hay que indicar cuándo vamos a permitir que el estudiante pueda enviar las tareas. Por ejemplo, quiero que mis estudiantes puedan enviar las tareas, por ejemplo, este 2 de marzo, y que pueda enviar sus tareas a partir de las 10 y 10, de las 10 y 10 de la noche, un ejemplo. Entonces, tenemos por acá, busco cuál es esa hora que voy a establecer. Entonces acá lo puedo dejar a las 22, a las 10
y a las 10 y 10 minutos lo voy a dejar, o 10 y 15 para que me dé tiempo de terminar y así mostrarles cómo se va a visualizar. Entonces ahí tengo que el 2 de marzo a las 10 y 15 va a poder visualizar el estudiante o va a poder entregar su tarea al estudiante. Fecha de entrega, ¿qué es esta fecha de entrega? Determina la fecha de entrega de la tarea. Todavía se permiten envíos después de esta fecha, pero las tareas entregadas después de esta fecha se marcan como retrasadas. Es decir que se debe de tener una disposición aquí directamente de la fecha de entrega. ¿Hasta cuándo le vamos a permitir que nuestro estudiante pueda subir sus tareas? ¿Cuándo es que le vamos a permitir que ese estudiante, acá le estoy indicando que ya a partir del 2 de marzo a las 10 y 15, él ya puede enviar sus tareas? Y aquí le voy a que esa fecha de entrega pues va a ser directamente, puede ser ese 9, esa misma fecha la puedo dejar que el 2 de marzo a las 22 y 15, y que cuándo va a ser la finalización. Vamos a ver esto. Si lo dejo de esta forma, vamos a observar qué es lo que va a pasar. Lo dejo 2 de marzo, pero quiero que se cierre a las 23 y 59. Lo dejo que se cierre acá. Que deseo que me recuerde, aquí le dejo que no quiero que me recuerde calificar. No quiero, esto es por si nosotros queremos que el sistema nos envíe un recordatorio. Esto es para el recordatorio. Si no queremos recordatorio, lo dejamos aquí en la parte deshabilitado. Una vez que dejamos deshabilitado, aquí podemos ver las otras opciones que tenemos con las entregas. Aquí en esta parte, número máximo de archivos subidos, es decir, cuántos archivos le vamos a permitir al estudiante que nos pueda enviar. Permite hasta 20 archivos, pero si yo quiero que el estudiante lo máximo que me envíe van a ser 5 archivos. Entonces aquí le limito y que solo 5 archivos va a poder descargar. También acá le indico cuál va a ser el tamaño máximo de entrega de sus archivos. Aquí le indico que va a ser de 256 megas. Si queremos menos, ahí podemos seleccionar. Pero si no, ahí lo dejamos el límite máximo que es 256 megas y que permita subir hasta 5 archivos. Otra de las opciones que podemos cambiar acá, aquí también, si nosotros queremos habilitar esta parte de que si queremos que los estudiantes pulsen el botón de envío, que si es necesario que los estudiantes acepten esas condiciones de entrega, pues toda esta parte no es necesario que nosotros dejamos o que lo configuremos. También con la parte de puntuación, si queremos establecer cuál va a ser ese tipo de puntuación y cuánto va a ser el porcentaje que le vamos a dar a esta tarea. Si lo vamos a hacer de esa manera, poder determinar toda esta parte, que cuánto va a ser esta tarea, por ejemplo, que va a tener una puntuación de 10%, cuál es el método que voy a utilizar, pues es un método por medio de la rúbrica, es que voy a hacer esa calificación. Si quiero dejar una categoría, pero aquí obviamente como vamos a utilizar un recurso de rúbrica, no es nosotros mismos que vamos a hacer esa respectiva revisión. También con la parte de calificación para aprobar. ¿Cuánto es la calificación para aprobar? Pues le voy a indicar que es un 10%. Toda esta parte que estoy llenando de calificaciones es por si nosotros queremos establecerla. No es obligatorio, pero sí podemos establecer ahí cuánto deseamos indicar que tenga de puntuación esa tarea, qué método le vamos a calificar, si es por rúbrica o qué. También cuál es la calificación máxima para poder aprobar directamente, y eso es lo único que puedo realizar ahí en esta parte de calificaciones. También existen otros ajustes que podemos ir visualizando. Para aquí en esta parte de disponibilidad, pues siempre está la opción de que se muestra en la página del curso, y que eso es importante dejarla ahí, en esa disponibilidad de ajustes comunes del módulo. Así lo dejamos, no tocamos nada de esta parte. Y también esa finalización de la actividad. También
que no es necesario porque ya lo estamos subiendo aquí de esta manera. Le estamos indicando desde cuándo permitimos la entrega. Permitimos la entrega desde el 2 de marzo a las 22:15. También le puedo dejar aquí a las 22:20 porque ya veo que ya van a ser las 10:15, entonces para que me dé tiempo y mostrarle cómo va a visualizar el estudiante. Entonces ahí le dejo que ese 2 de marzo a las 22:20 lo va a poder visualizar. ¿Desde cuándo va a permitir esa entrega? Permite entregas, es decir, de que va a permitir que el estudiante visualice esa opción de entrega a partir del 2 de marzo a las 22:20. La fecha de entrega va a ser, le estoy dejando aquí que va a ser ese 2 de marzo a las 22:20, pero obviamente no voy a dejar de que esa fecha de entrega pueda ser, porque no el mismo instante, obviamente no lo puedo dejar aquí igual. Entonces aquí lo voy a dejar la misma fecha de acá, a las 23:59, porque, ahí vamos a ver, que aquí, si dejamos esta misma hora, la fecha de entrega con fecha de entrega, aquí estas mismas dos, el estudiante no va a tener esa posibilidad de enviar su tarea. Entonces, tenemos que ver bien cuál va a ser permitir, desde qué fecha y qué hora vamos a permitir que el estudiante envíe sus tareas. ¿Cuál es la fecha programada? La fecha programada que nosotros dejamos para que envíe su tarea, para que pueda ya estar enviada esa tarea. Aquí le establezco que es el 2 de marzo a las 11:59. ¿Y cuál es límite? Esta opción de límite, ¿por qué se deja? Porque la podemos dejar igual a la fecha de entrega, o si no, cambiarle y dejarle más tiempo. Por ejemplo, si yo dejo de esta manera, ¿qué indico al dejarlo de esta manera? Vemos que son fechas diferentes. Aquí, permitir entrega desde, porque le voy a dar la disponibilidad al estudiante que a partir del 2 de marzo a las 11:20 él pueda subir ya sus tareas, él ya pueda subir sus tareas, pero en la rúbrica me indica que la fecha de entrega de esa tarea va a ser van a tener posibilidad hasta el 2 de marzo a las 11:59. Por eso es que le establezco que a las 11:59 va a ser esa fecha de entrega. Esa fecha de entrega va a ser hasta ahí, la fecha tope, hasta el 23:59. Y la fecha límite. La fecha límite es decir, que si la fecha de entrega ya caducó, ya caducó esa fecha de entrega, porque caduca el 2 de marzo a las 11:59, que le dé este espacio, que a pesar de que el tiempo ya se terminó, entonces que todos los estudiantes que envíen después de esta fecha de entrega va a aparecer en rojo, indicándole que este estudiante envió tarde su tarea. Le va a permitir enviarla, cargar esa tarea, pero ahí nos va a salir que con cuánto de retraso él envió. Porque si nosotros en esta parte de fecha límite yo dejara de esta manera, la misma fecha de entrega, la misma fecha límite, cuando ya se termine esa fecha de entrega, el estudiante, como tenemos la misma fecha límite, el estudiante ya no va a poder subir su tarea, ya no la puede subir. Pero si nosotros queremos dejar un tiempo extra para que puedan subir, calificándoles no de igual forma a los demás que subieron puntuales. Podemos hacer esto, dejar esa fecha límite hasta, por ejemplo, ahí un día después, y todos los que envíen después de esa fecha de entrega van a entrar en este proceso de fecha límite, en donde nos va a marcar el sistema de que ese estudiante envió tarde su tarea, pero le va a dar la oportunidad de entregarla. Entonces, esa es la diferencia. Permitir entregas desde es para establecer desde cuándo le vamos a permitir que el estudiante envíe sus tareas, que ya esté habilitado el botón de entregar tarea. Aquí, fecha entrega es hasta cuándo le vamos a permitir que el estudiante tenga la posibilidad de entregar su tarea, hasta cuándo. Y la fecha límite, si vamos a darle un tiempo extra para que el estudiante pueda enviar sus tareas, para que pueda enviar su tarea. Esa es la diferencia. Una vez que ya tenemos claro eso, le damos clic guardar cambios y regresar al curso. Vamos a ver si tuvimos un error y vemos que no. Todo está bien cargado ahí. Ahí está mi tarea. Cuando ya asigné mi tarea, entonces me voy a la parte de desactivar edición
para visualizar cómo está mi tarea. Y aquí vamos a observar que aquí está el ejemplo de la asignación. Le doy clic y una vez que le doy clic, ahí me aparece la tarea, el archivo que les he subido a los estudiantes y me indica aquí cuál es la fecha de entrega. Les va a permitir entregar a partir del 2 de marzo, del 2 de marzo, pero ya va a aparecerle esa opción. Vamos a ver si ya le aparece la opción de entrega y el tiempo restante. ¿Cuánto tiempo tienen los estudiantes para poder subir esa tarea? Tiene la fecha de entrega hasta el 2 de marzo a las 11:59. ¿No? Tienen 1 hora y 41 minutos el estudiante para poder entregar esa tarea. Voy a entrar entonces como un estudiante para poder revisar esa tarea que hemos asignado. Ahí ya hicimos el proceso nosotros como docentes, pero vamos a ver cómo visualiza el estudiante para que ustedes tengan una idea de cómo es que observa el estudiante. Vamos a ver, el estudiante esas tareas. Ahí voy a colocar, tengo este estudiante como prueba y ahí me está indicando, vamos a ver cuál es la tarea en laboratorio. Entonces ahí me ubico en mi clase, en esta clase, laboratorio, y vemos, esta es la interfaz como lo visualizan las tareas del estudiante. Entonces me ubico en la parte de ejemplo y puedo visualizar esta opción. Me está indicando aquí, si vemos, la fecha de entrega. Esta tarea aceptará entregas desde el martes 2 de marzo a las 22:20. Es decir, que hasta esa hora se va a habilitar porque nosotros aquí, vamos a ver, le dejamos estipulado que hasta las 2 y que 2 y que le dejamos. Vamos a ver acá. Le dejamos aquí la parte que va a permitir entregas a partir de las 10:20 del 2 de marzo. Entonces, por eso es que el estudiante acá le está apareciendo de esta manera. No le permite entregas, no aparece todavía el botón de entregar porque no se le ha habilitado la opción de entrega. Por eso esta parte de permitir entregas, esa es la función que hace, que nosotros aquí establecemos cuando queremos que ya al estudiante le aparezca el botón de entregar su tarea. Esta opción es para eso, permitir entregas desde, es para que cuando nosotros queremos que el estudiante ya nos pueda subir su tarea. Vemos que ahí no aparece el botón, voy a recargar para ver si ya le aparece y ahí ya está. Vemos porque ya llegó a las 10:20, entonces ya le está saliendo la opción de agregar entrega al estudiante porque ya se habilitó esa parte. Y me indica cuánto es el tiempo restante. Tengo 1 hora 38 minutos para subir la tarea porque se vence, ¿cuándo se vence? Se vence el martes 2 de marzo a las 11:59, que es esta fecha de entrega. Vemos ahí 11:59. Esta tarea se vence, esa tarea, la fecha de vencimiento, la fecha de entrega que debe de entregarse esa tarea va a ser hasta las 11:59 de este día. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Permitir entregas, esa fecha de permitir entregas es la fecha que le vamos a dar al estudiante para que pueda subir ya su tarea. ¿Hasta cuándo le vamos a permitir al estudiante que suba su tarea? Ese permitir entregas. Y la fecha de entrega, ¿hasta cuándo le vamos a cerrar? Es la fecha de vencimiento. Fecha de entrega es como la fecha de vencimiento. ¿Hasta qué hora le vamos a, o qué fecha le vamos a dar al estudiante para que pueda enviar su tarea? Y la fecha límite es el tiempo extra que le podemos dar al estudiante. Si después del 2 de marzo a las 11:59 él no envió su tarea, le damos este tiempo límite, pero entraría en esa opción de que ahí va a salir, le va a permitir enviar su tarea, pero va a salir de que el estudiante envió retrasadamente su asignación. Esa es la diferencia, así que no confundamos esa parte. Permitir entregas es la fecha que establecemos para que el estudiante pueda enviar su tarea. Fecha entrega es como la fecha de vencimiento, hasta cuándo se vence la tarea para poder enviarse. Y la fecha límite, el tiempo extra, la fecha extra que le damos al estudiante para que no se pueda enviar su asignación. Y de esta manera es como el estudiante puede visualizar su asignación. ¿Tá? Que ahí vemos que no está entregada esa asignación y que por eso nos aparece de esa forma, porque de igual manera, si nosotros, voy a cerrar acá, nosotros en esta parte de ver, calificar todas las entregas,
ahí vamos a poder visualizar todas las entregas de los estudiantes. Todas las entregas de los estudiantes, ahí es donde vamos a poder visualizar. Por ejemplo, esta asignación que yo tengo por acá, ahí yo puedo ver qué estudiantes son los que ya me enviaron una tarea y ahí está, que nos aparece de esa manera. Cuándo enviaron esa tarea al estudiante y que ya está lista para poder darle su calificación. De esta manera podemos, ¿y cómo vamos a visualizar? Nos podemos ir a la parte de calificar y ahí en calificar vamos a ir observando esa tarea del estudiante. Le podemos dar clic en el archivo que nos ha subido el estudiante para poder revisarlo. Y así podemos ir de un estudiante a otro para poder revisarle, siempre ahí en calificar. Eso es para poder revisar cuando ya tenemos las entregas. Nos podemos ir de un solo, vemos que tengo esta tarea. Entonces, para revisarle a mis estudiantes, me voy directo al botón calificación. Y al momento que me voy a calificación, ahí me muestra todos los resultados de los estudiantes. Puedo ubicarme en esa parte donde le voy a dar siguiente para ir revisando las tareas y le doy clic para descargar el archivo que el estudiante ha subido. De igual manera, si quiero filtrar, aquí está ese filtro y ahí puedo cambiar el filtro. Solo quiero que me muestre qué estudiantes enviaron su tarea. Le doy aquí enviar, enviada y me va a aparecer solo los estudiantes que enviaron su tarea. Y quienes no enviaron sus tareas también, ahí me aparece qué estudiantes aún no han enviado su tarea. Entonces ahí tenemos esas opciones para que podamos utilizarla también, que es con respecto a la revisión de cada una de sus tareas. Espero que les ayude este video para que puedan realizar bien esa parte de asignación de tareas.